Mis suegros exigieron que entregara mi exitoso negocio a su hijo. Suegra, solo eres una mujer, él debería dirigirlo. Entonces llegó el abogado de mi abuelo con su testamento secreto. Sus caras se pusieron blancas cuando se enteraron de la verdad. Firma estos papeles, dijo mi suegra, Susan, golpeando una pila de documentos sobre mi escritorio, haciendo que mi taza de café temblara. Su rostro tenía esa mirada familiar de desprecio a la que me había acostumbrado durante los últimos 5 años. Soy Amanda Miller, tengo 35 años y soy propietaria de una de las firmas de consultoría tecnológica más exitosas de nuestra ciudad. Bueno, al menos lo era hasta que mis suegros decidieron que querían quitármela. ¿Qué es esto?, pregunté con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Documentos de transferencia de propiedad. Es hora de que le entregues el negocio a Brad. Él tiene un MBA, sabes, y sabe cómo dirigirlo correctamente. Brad, mi cuñado, el niño mimado, que nunca había trabajado un día en su vida, pero que de alguna manera creía que merecía que le dieran todo. Miré a mi esposo, Mark, que estaba de pie en silencio en la esquina de mi oficina. Su silencio decía mucho. Después de 12 años de matrimonio, todavía no podía enfrentarse a su madre. Esta es mi empresa, dije con firmeza. La construí de la nada. Mi suegra soltó esa risa aguda y condescendiente que siempre me hacía erizar la piel. Oh, por favor. Todo el mundo sabe que tu abuelo te dio el capital inicial. Solo tuviste suerte. Además, ahora eres de la familia, y en esta familia, los hombres toman las decisiones comerciales. Pensé en mi abuelo, que falleció hace 6 meses. Él era más que mi abuelo, era mi mentor, mi inspiración. Sí, me había ayudado a iniciar mi negocio, pero no de la forma en que ellos pensaban. Susan, me dirigí a mi suegra, no voy a firmar nada. Ella se enderezó la chaqueta de diseñador, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando impacientemente mi escritorio. Pequeña ingrata. ¿Sabes cuánto hemos hecho por ti? Te dimos la bienvenida a nuestra familia a pesar de tus antecedentes. Lo menos que podrías hacer es mostrar algo de agradecimiento. Por antecedentes, se refería a provenir de una familia de raza mixta y de clase media. Nunca me dejaron olvidar que no era de su círculo social. Mark, Tom finalmente habló, pero su voz era débil. Tal vez deberíamos discutir esto en casa. No, Mark. Ya he tenido suficiente de la actitud de tu esposa. O firma los papeles o... ¿O qué?, pregunté, con voz firme. O nos aseguraremos de que todos sepan cómo empezaste realmente. Sobre el dinero que te dio tu abuelo, sobre las conexiones que proporcionamos. ¿De dónde crees que vinieron tus mayores clientes? Todos son amigos nuestros. Tuve que reprimir una sonrisa. Si tan solo supieran la verdad sobre esos clientes. Justo en ese momento, sonó el teléfono de mi oficina. Señora Miller, el señor Harris está aquí para verla. Dice que es urgente. Momento perfecto. Hazlo pasar, respondí. La puerta se abrió y entró James Harrison, el abogado de mi abuelo. Llevaba un maletín de cuero y tenía una expresión que significaba negocios. Señora Miller, me disculpo por interrumpir, pero es hora. Los ojos de mi suegra se entrecerraron. ¿Hora de qué? La lectura del último testamento de Gerald Miller. El verdadero. ¿Qué quieres decir con el verdadero?, preguntó Mark, finalmente mostrando algo de interés. Me levanté, alisando mi falda. Verán, el testamento que se leyó hace 6 meses no era la versión completa. Mi abuelo tenía un segundo testamento, sellado hasta hoy, exactamente 6 meses después de su muerte. El señor Harrison abrió su maletín y sacó un sobre grueso. Empezamos. La cara de mi suegra había perdido algo de su color, pero se recuperó rápidamente. Esto es ridículo. Estamos en medio de una importante discusión de negocios. Oh, querrás escuchar esto, dije, finalmente permitiéndome una pequeña sonrisa. Se trata del negocio, después de todo. Mientras el señor Harrison comenzaba a leer, vi cómo el color se desvanecía por completo de los rostros de mis suegros. Porque lo que estaban a punto de aprender cambiaría todo, no solo sobre mi negocio, sino sobre cada suposición que habían hecho sobre mí durante los últimos 12 años.
El último regalo de mi abuelo para mí no fue solo dinero o propiedades, fue algo mucho más valioso, la verdad sobre quién era realmente dueño de qué en esta familia, y cuán profundas eran realmente las conexiones. Y mientras el abogado continuaba leyendo, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una tormenta mucho mayor que estaba a punto de golpear a la familia Williams. El señor Harrison se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Gerald Miller, estando en mi sano juicio, declaro que este es mi último testamento, reemplazando todas las versiones anteriores. Mi suegra interrumpió, ya hemos escuchado esta parte, hace 6 meses. Ve al grano. El señor Harrison le dirigió una mirada fría antes de continuar. Sin embargo, las siguientes disposiciones debían permanecer selladas durante 6 meses después de mi muerte, para permitir que ciertos eventos se desarrollaran naturalmente. Noté que Mark se movía incómodo junto a la ventana. Él sabía algo, podía decirlo por la forma en que no podía mirarme a los ojos. A mi nieta, Amanda Miller, le dejo no solo mi fortuna personal, como se indicó anteriormente, sino que también revelo lo siguiente: Miller Global Holdings, que actualmente se cree que es propiedad de la familia Williams, ha estado bajo mi propiedad mayoritaria durante los últimos 20 años. El silencio en la sala era ensordecedor. La cara de mi suegra se tornó de un interesante tono púrpura. Eso es imposible. Mi esposo construyó esa compañía. En realidad, Susan, finalmente hablé, tu esposo casi la llevó a la bancarrota en 2003. Mi abuelo intervino y compró el 67% de las acciones, salvándola del colapso. Lo mantuvo en secreto para evitar dañar la reputación de tu familia. Estás mintiendo, gritó. El señor Harrison sacó otro documento. Tengo los acuerdos de compra originales aquí, junto con 20 años de actas de reuniones de la Junta. Mark finalmente encontró su voz. Papá me dijo algo sobre esto el año pasado. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Me volví hacia él, con el dolor inundando mi pecho. ¿Sabías todo este tiempo? Yo, no lo sabía todo, solo que había algún tipo de acuerdo con tu abuelo. El señor Harrison continuó leyendo. Además, todos los clientes actualmente asociados con Miller Global Holdings fueron contactados y asegurados originalmente a través de mi red de negocios personal, no a través de las conexiones de la familia Williams, como han afirmado. Mi suegra se hundió en una silla, su chaqueta de diseñador arrugada y su cabello perfecto deshaciéndose. La revelación final, leyó el señor Harrison, concierne a la firma de consultoría tecnológica propiedad de mi nieta, Amanda. Si bien le proporcioné orientación inicial, nunca le di ningún capital inicial. Ella la construyó completamente por sus propios méritos, obteniendo préstamos e inversores a través de su propio plan de negocios y reputación. Recordé esos primeros días, las innumerables presentaciones, las noches en vela, las solicitudes rechazadas. Mi abuelo había insistido en que lo hiciera sola, diciendo, el verdadero respeto proviene de lo que construyes tú mismo. Sin embargo, continuó el señor Harrison, secretamente arreglé que su firma recibiera una consideración justa por parte de varios clientes importantes, los mismos clientes que la familia Williams se ha atribuido el mérito de haber proporcionado. Quería ver si podía mantener y hacer crecer esas relaciones por sus propios méritos. Los resultados hablan por sí mismos. Brad irrumpió en la oficina entonces, con la cara roja de ira. Esto es ridículo. No puedes simplemente entrar aquí y reclamar nuestra empresa familiar. Me mantuve calmada. Los documentos de propiedad lo prueban todo. Tu padre ha sabido la verdad durante 20 años. Papá nunca. Tu padre firmó los papeles él mismo, intervino el señor Harrison, sacando más documentos. De hecho, dejó instrucciones adicionales, que se revelarían hoy. Sacó otro sobre. Esta carta es de Howard Williams, escrita hace 3 meses. La cabeza de mi suegra se levantó de golpe. Howard escribió una carta. El señor Harrison comenzó a leer. A mi familia, si están escuchando esto, significa que el testamento de Gerald ha sido revelado. Todo lo que dijo es verdad. Tomé terribles decisiones comerciales hace 20 años, y él salvó no solo a nuestra empresa, sino a la reputación de nuestra familia. A cambio, prometí mantener en secreto su propiedad mayoritaria y cuidar de su nieta cuando se casara con mi hijo. Mark se acercó a mí, con el rostro pálido. Papá nunca dijo. La carta continuaba, he visto a Amanda construir su negocio de la nada,
mientras mi familia la trataba como a una extraña. Vi lo que Gerald vio, una brillante mujer de negocios que se ganó cada parte de su éxito. Fui demasiado cobarde para enfrentarme a los prejuicios de mi esposa e hijo, y por eso, estoy profundamente avergonzado. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora. Howard, mi suegro, siempre había sido callado, pero nunca supe que se sentía así. Por lo tanto, leyó el señor Harrison, yo, Howard Williams, anuncio mi retiro como CEO de Miller Global Holdings, con efecto inmediato a partir de la lectura de esta carta. Recomiendo a Amanda Miller como mi sucesora, sujeto a la aprobación de la Junta, que la participación mayoritaria de Gerald asegurará. La sala estalló en caos. Esto es indignante, gritó mi suegra. Brad tiró una silla. Ella no puede dirigir ambas compañías. En realidad, dije en voz baja, si puedo. Me he estado preparando para esto durante los últimos 6 meses. El equipo de gestión de mi empresa está listo para hacerse cargo de las operaciones diarias mientras yo me concentro en Miller Global Holdings. Mark me miró fijamente. ¿Sabías todo este tiempo? ¿Lo sabías? Me enteré el día después de que murió el abuelo. Me dejó una carta privada explicándolo todo. Quería que esperara, que la verdad saliera a la luz de forma natural, para darle a todos la oportunidad de mostrar sus verdaderos colores. Mi suegra se levantó, enderezando su blazer por última vez. Esto no ha terminado. Lucharemos contra esto en la corte. El señor Harrison sonrió por primera vez. Ciertamente puede intentarlo, señora Williams, pero he pasado los últimos 20 años documentando todo. Cada insulto, cada intento de socavar a Amanda, cada comentario discriminatorio, todo documentado y presenciado. ¿Realmente quiere que eso se convierta en un registro público? Ella se congeló. Además, continuó, tengo aquí varios documentos que muestran transacciones financieras cuestionables realizadas por Brad a través de cuentas de la empresa durante los últimos 5 años. La cara de Brad se puso blanca. Esos fueron gastos aprobados. ¿Casas de vacaciones personales y autos de lujo cargados a la empresa? Dudo que el IRS esté de acuerdo. Mark finalmente dio un paso adelante, poniéndose a mi lado. Basta, mamá. Brad, se acabó. Estás de su lado, escupió Brad. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sí, dijo Mark con firmeza, por primera vez en nuestro matrimonio. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace años, apoyar a mi esposa. Mi suegra agarró su bolso de diseñador. No olvidaré esta traición. Nada de esto. Salió furiosa, con Brad siguiéndola de cerca. Cuando se fueron, Mark se volvió hacia mí. Lo siento mucho, Amanda. Sabía algunas cosas, pero nunca. Levanté mi mano. Hablaremos de esto más tarde. Ahora mismo, tengo una empresa que dirigir. 2 empresas, en realidad. El señor Harrison empacó su maletín. Todo está en orden, señora Miller. La reunión de la Junta está programada para mañana por la mañana. Su abuelo creía que usted enfrentaría este momento con gracia y fuerza. Veo que tenía razón. Después de que se fue, me senté en mi escritorio, mirando la foto de mi abuelo que guardaba allí. Sus ojos amables parecían brillar con orgullo. Mark se quedó junto a la puerta. ¿Qué pasa ahora? Recogí los documentos de transferencia de propiedad que su madre había traído y los tiré a la trituradora. ¿Ahora? Ahora vemos quién en su familia es lo suficientemente fuerte como para aceptar el cambio. Mientras veía cómo los papeles se convertían en confeti, no pude evitar sonreír. Mi abuelo me había dado una última lección sobre negocios, familia y el precio de la verdad. Pero esto era solo la mitad de la historia, porque mañana, entraría en Miller Global Holdings como su nueva CEO, y ahí es cuando comenzaría el verdadero desafío. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo, ajustando mi chaqueta. Hoy cambiaría todo. ¿Estás lista?, preguntó Mark desde la puerta. He estado lista durante 6 meses, respondí, recogiendo mi maletín. La pregunta es, ¿estás listo para lo que está a punto de pasarle a tu familia? Él dio un paso adelante, tomando mi mano. Ya no son solo mi familia. Somos una familia, y he terminado de elegir el lado equivocado. El camino a Miller Global Holdings fue tenso.
La seguridad ya había sido notificada sobre el cambio de liderazgo, y cuando llegamos al estacionamiento ejecutivo, vi que el auto de Brad ya estaba allí. No va a hacer esto fácil, advirtió Mark. Bien, dije, saliendo del auto. No construí mi propia empresa tomando el camino fácil. La sala de juntas estaba llena cuando llegamos. 12 miembros de la junta, todos hombres mayores de 60 años, estaban sentados alrededor de la enorme mesa de caoba. Brad y mi suegra se sentaron en un extremo, mientras que Howard Williams, mi suegro, se sentó en silencio en el otro. El señor Harrison ya estaba allí, con documentos extendidos ante él. No pueden estar considerando esto en serio, decía mi suegra mientras entrábamos. Ella destruirá todo lo que hemos construido. Todo lo que tú construiste, la voz tranquila de Howard cortó la habitación. Era la primera vez que lo oía hablar en contra de su esposa. Susan, es hora de la verdad. Casi lo perdimos todo hace 20 años debido a mis malas decisiones. Gerald Miller nos salvó, y ahora su nieta nos salvará de nuevo. Howard, jadeó ella. No, Susan. He estado callado demasiado tiempo. Se puso de pie, dirigiéndose a la junta. Caballeros, apoyo plenamente a Amanda Miller como la nueva CEO de esta empresa. Ella ha demostrado ser no solo una empresaria exitosa, sino también alguien que comprende el mercado moderno de una manera que nosotros no logramos captar. Brad golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura. Ni siquiera es una verdadera Williams. En realidad, intervino el señor Harrison, según estos documentos, ella tiene más derecho al apellido Miller que tú, Brad. ¿Quieres que te explique por qué? La cara de Brad palideció. Sabía lo que esos documentos revelarían sobre sus propios negocios. El presidente de la junta se aclaró la garganta. Hemos revisado los documentos de propiedad y la recomendación de Howard. Dada la participación mayoritaria de Gerald Miller y sus deseos explícitos, combinados con el historial comprobado de la señora Miller en el sector tecnológico, creo que deberíamos proceder con la votación. Mi suegra se puso de pie. Si hacen esto, se arrepentirán. Sé cosas sobre esta empresa, sobre todos ustedes. Mamá, interrumpió Mark, basta. No empeores esto. Peor, se rió histéricamente. Tu esposa está robando nuestra empresa. No, finalmente hablé. La estoy salvando. De nuevo. ¿Quieren ver los informes financieros actuales de la empresa? Los que Brad ha estado ocultando a la junta. Brad se levantó de un salto. No puedes probar nada. En realidad, dijo Howard, sacando una unidad USB, si puedo. He estado reuniendo pruebas durante meses. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta del dinero que estabas desviando a tus cuentas privadas? El rostro del presidente de la junta se ensombreció. ¿Qué dinero? Durante la siguiente hora, la verdad salió a la luz. Brad había estado malversando fondos, ocultando pérdidas y falsificando informes. Mi suegra lo sabía, pero se mantuvo callada, usando la información para chantajear y obtener más control. Cuando llegó la votación, fue unánime. Fui nombrada CEO de Miller Global Holdings, con efecto inmediato. Tu primer acto debería ser llamar a las autoridades, sugirió un miembro de la junta, mirando a Brad. No, dije con firmeza. Mi primer acto será ofrecerle a Brad y a su madre una opción. Todos se volvieron para mirarme. Opción 1, ambos renuncian en silencio, firman acuerdos de confidencialidad y yo no presento cargos penales por la malversación. Conservarán sus acciones personales, pero no tendrán control operativo. ¿Y la opción 2? Preguntó Brad, con la voz temblorosa. Entrego todo al FBI. Cada transacción, cada cuenta oculta, cada prueba que Howard y mi abuelo recopilaron. Tú eliges. La fachada de mi suegra finalmente se rompió. ¿Mostrarías misericordia, después de todo? No lo hago por ti, respondí. Lo hago por esta empresa, sus empleados y su legado. Un escándalo público no ayuda a nadie. Eligieron la opción 1, por supuesto. Brad y mi suegra salieron del edificio ese día, para nunca regresar. El comunicado de prensa simplemente declaró que habían elegido buscar otras oportunidades. Durante el siguiente año, reorganicé ambas empresas, fusionando la innovación de mi firma de consultoría tecnológica con los recursos de Miller Global.
las ganancias se duplicaron. La satisfacción de los empleados se disparó. El escepticismo inicial de la Junta se convirtió en un apoyo incondicional. Mark también encontró su propio camino, iniciando una fundación benéfica que ayudaba a los empresarios inmigrantes, su forma de enmendar el comportamiento pasado de su familia. Howard se convirtió en uno de mis asesores más cercanos, su sabiduría silenciosa me ayudó a navegar los desafíos de dirigir una gran corporación. Él y Mark reconstruyeron su relación sobre una base de verdad, en lugar de miedo. Mi suegra se mudó a Florida, donde aparentemente le dice a cualquiera que la escuche que se retiró temprano para disfrutar del sol. Brad aceptó un trabajo en una pequeña empresa en otro estado, humillado por su caída en desgracia. En cuanto a mí, guardé la foto de mi abuelo en mi escritorio, tanto en la oficina como en casa. Su regalo final no fue solo la empresa, fue la oportunidad de demostrar que el éxito no proviene de los apellidos o las conexiones, sino del trabajo duro, la integridad y el coraje de defender lo que es correcto. La semana pasada, mientras estaba sentada en la antigua oficina de mi abuelo, mi oficina ahora, Mark trajo a nuestra hija Olivia después de la escuela. Ella tiene 7 años y ya muestra la misma determinación que yo tenía a su edad. «Mami», preguntó, mirando alrededor de la gran oficina, ¿algún día dirigiré la empresa? Sonreí, pensando en las palabras de mi abuelo, el verdadero respeto proviene de lo que construyes tú mismo. Eso depende de ti, cariño, le dije. Puedes dirigir esta empresa, empezar la tuya propia o hacer cualquier otra cosa que sueñes. Lo más importante es hacerlo a tu manera, con integridad y fuerza. Ella asintió solemnemente, luego se iluminó. ¿Cómo tú lo hiciste? Sí, dije, abrazándola fuerte. Exactamente así. Después de que se fueron, miré el horizonte de la ciudad, pensando en cuánto había cambiado en solo un año. A veces, las batallas más difíciles no se libran en las salas de juntas o con abogados, sino dentro de las familias, donde el amor y el deber chocan con la verdad y la justicia. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, descubres quién merece realmente ser llamado familia.